No se trata de salvar a la galaxia, se trata de salvar a un amigo y cómo eso puede ser igual o más importante. Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar de todo lo que no viste en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, el épico y emotivo cierre de la trilogía dirigida por James Gunn, que también funciona como su despedida de Marvel para irse literalmente a dirigir todo el proyecto de DC Studios desde este mismo año. Vamos a repasar la película escena a escena mientras buscamos referencias, easter eggs, simbolismos, algunas explicaciones y detalles que quizás no viste. Como dijimos al comienzo, esta no es una película sobre salvar al mundo, al universo o a la galaxia de una gran amenaza, es sobre crecer y salir de ese lugar de confort que es la familia que uno hace en el camino, y se cuenta a través de una historia que se centra en salvarle la vida a un amigo, a un hermano. Por cierto, si te gusta el video no te olvides de ese like, nos ayuda mucho a llegar a más personas, y suscríbete para tener este tipo de análisis sobre otros proyectos de Marvel y muchas otras cosas más. La película ya arranca enfocándose en sus personajes desde la placa de Marvel Studios, que deja de mostrar a todo el portfolio de personajes del MCU para solo mostrar escenas de las dos primeras películas de la trilogía y algunas apariciones de Guardianes en otros proyectos, como su especial de Navidad. Mi detalle favorito es que incluyeron páginas de guión y la frase que más destaca es esa de Rocket: no existe nadie más como yo a excepción de mí, lo cual es un concepto que se explora en esta película. De la misma manera que lo hicieron en Wakanda Forever, esta es una historia que se centrará en sus personajes y cada letra de Marvel termina enmarcando a uno de los Guardianes. Lo primero que vemos es la mano del alto evolucionador yendo a agarrar a su próxima víctima de un experimento, y en este momento ya vemos que hay algo diferente en Rocket. Cuando los demás mapaches se alejan, él, aún con miedo, queda haciéndole frente a esa amenaza. Y es hermoso ver cómo empieza esta película, con Rocket atrapado, indefenso y a oscuras, en contraste con su final, rodeando a Rocket de amor, de una familia, de libertad y de música. Incluso si se fijan, lo acompañan dos de sus mapaches amigos. De hecho, en ese final, si nos ponemos a pensar, Rocket logra lo que el alto evolucionador siempre buscó, que es una sociedad armoniosa, casi perfecta o ideal, pero lo hace a partir de aceptar a todos como son, humanos, aliens y animales, en lugar de querer generar una raza perfecta a partir de todos ellos. Y la música siempre fue algo esencial en la trilogía de Gunn, no solo para acompañar sentimientos en escenas, sino a nivel narrativo, y esta apertura recorriendo el cuartel general de los Guardianes con Creep de Radiohead es perfecta para describir a los Guardianes de la Galaxia, que son un grupo de inadaptados que encontró en esa unión un lugar para pertenecer. Pero también en esta escena, si le prestaron atención, Rocket canta algunas líneas específicas de la canción, que son: quiero tener el control total, quiero un cuerpo perfecto, adelantando la presentación del villano, su obsesión y la relación que tiene con nuestro protagonista. El lugar en donde están los Guardianes, por si no recuerdan, es Nowhere, la cabeza flotante que conocimos en la primera película. Sabemos que estos son los restos de un Celestial muerto, recuerden esos seres que presentó Eternals, y en el especial de Navidad nos confirmaron que el grupo lo eligió para instalar su base de operaciones mientras administran la ciudad que vive dentro. En este inicio se presentan dos cosas. Primero, las botas de gravedad, que van a ser claves en el final, y por otro lado algo más importante y sutil, que es la relación entre Nebula y Rocket, quizás la más hermosa que atraviesa toda la película. Ellos dos son los únicos que sobreviven en Infinity War. Vimos en el especial de Navidad una sutil referencia a lo mucho que crece la amistad y fraternidad entre ellos durante esos años, y en esta película a través de varias escenas se hace muy presente. Cuando Rocket cae, Nebula se desespera, enfrenta a Adam Warlock, no duda un segundo en mover cielo y tierra para rescatarlo. Cuando Gamora está reclamando todo lo que se está haciendo para rescatar a Rocket, ella la para y dice que es familia, y cuando escucha la voz de Rocket que por fin se despierta, ella rompe en llanto. Rocket entra al bar y encontramos a Peter hundido en el alcohol por extrañar a Gamora. En el especial de Navidad ya nos instalan esa situación y ese sentimiento de Peter, con Mantis y Drax queriendo alegrarle las fiestas, llevándole un regalo muy especial, y por eso terminan secuestrando a Kevin Bacon. En esta presentación, Gunn nos establece quién es el protagonista de la película, además de adelantarnos el pase de mando entre Quill y Rocket. Después de todo, estamos escuchando Creep por decisión de Rocket, ya no es a través de los oídos de Peter Quill que estamos escuchando y viendo esta historia. Peter entonces se desmaya y lo carga Nebula, dando paso al primer plano general del grupo, un recurso que Gunn va a usar una y otra vez en la película para enfatizar la unión que hay entre ellos, a pesar de los cambios en la alineación y el mando. Y el Peter que está sosteniendo acá Nebula en realidad es un muñeco de goma hecho 100% a escala real de Chris Pratt, que estuvo tan bien logrado que hasta el mismísimo actor tuvo un poco de miedo. So they made this foam version of me that was probably still pretty heavy. It was down to literally the moles, the hair, the pores. Wait, really? Coming out of its... Like the first time I walked in and saw it lying there, because it has this dead kind of vibe, I had a bit of a
Yeah, was that weird? visceral reaction as if I was standing over myself. It was the strangest thing to see. El grupo entonces le insiste a Mantis para que use sus poderes y ayude a Peter. Ella dice que no puede manipular los sentimientos de sus amigos y Drax se queja de la vez que lo hizo enamorarse de una media. Si se preguntaban cómo es que Mantis termina siendo la hermana de Peter Quill, tienen que ver el especial. Y también si se preguntan qué hace esta perra telépata llamada Cosmo con ellos, entonces van a tener que ver el especial de Navidad. Ella es parte de los cómics y está obviamente basada en Laika, la perra rusa que fue la primera en viajar al espacio y, como bien cuenta Cosmo en la película, fue bastante en contra de su voluntad. Y en ese especial de Navidad también nos muestran lo sensible que es Cosmo cuando le critican su habilidad. Cosmo, what use is telekinesis if you can't even aim? You wanna do it? Do it! Just concentrate, you stupid mutt. What? I refuse to do any more work while you demean me. Esta atmósfera es la que rompe a Adam Warlock en una súper efectiva presentación de personaje. Irrumpe de la nada, destruye todo y sin decir una palabra se instala como una amenaza real. Adam, probablemente lo recuerden, fue presentado en la escena postcréditos de Volumen 2, cuando a ella, la líder de los soberanos, nos lo muestra dentro de su capullo. Y me gustó esta decisión de haberlo presentado como algo inmaduro, como algo que estaba medio crudo todavía por haberlo sacado antes de su capullo. Es un detalle más que habla sobre lo que es el alto evolucionador, creyendo que su intervención es mejor que el desarrollo natural de las cosas. Y sí, es una forma diferente de presentar al Adam Warlock que conocemos de los cómics, donde por ejemplo esa marca que lleva en la frente en realidad es la gema del alma, la cual fue un regalo del alto evolucionador. Y es en ese momento, en el material original, en donde el villano lo bautiza como Warlock, y eso sí es un detallito que metieron en la película. En las páginas, en lugar de ser la versión más perfecta de la raza de los soberanos, fue una creación de un grupo de científicos en la Tierra que lo querían usar para el mal, pero él se rebeló y se exilió en el espacio. Es bastante más adulto, entre otras cosas, es uno de los pocos seres capaces de usar el guantelete del infinito y hasta fue amante de Gamora, una línea argumental que por cómo termina la película no estaría tan fuera de la lógica si es que Gamora vuelve a estar presente en algún proyecto de Marvel, sea interpretada o no por Zoe Saldana. En la película, siendo su primera aparición, quizás lo sintieron algo tontón, y hay que decirlo, el buen ritmo cómico de Will Poulter ayuda a eso, pero Adam ha tenido grandes enfrentamientos en sus historias, incluso cruzándose con una versión de sí mismo, pero del futuro y todo corrupto, llamado Magus. Gran material. Volviendo a su llegada, Warlock derrota a Groot y lo decapita, dejándolo como la cabeza de la cosa de Carpenter, y después de que incapacite a Rocket, Nebula le hace frente con sus nuevas armas, diseñadas por el mapache, y lo que creo es una parte de la armadura Rescue de Pepper que vimos en Avengers Endgame. De hecho, toda esa tecnología de nanobots que Rocket usó en Nebula parece haber sido desarrollada a partir del último traje de Tony. Cuando Rocket no se cura, ahí empieza la trama de la película y una de las cosas de por qué esta historia funciona. No hay que salvar a la galaxia, hay que salvar a un amigo. Con esto la película evita caer en algunos lugares comunes típicos de estas historias y se va por un relato más personal e íntimo que termina funcionando a la perfección. Entonces empezamos el viaje doloroso de conocer la historia de origen de Rocket. Ese código que recibe como primer nombre ya lo habíamos visto en la primera película, cuando los detienen y pasan a la placa de sospechosos. En esos datos también aparece el nombre de Layla, aunque no tiene del todo sentido cómo es que llegó a conocerse ese dato. Cuando nos muestran el horror que Rocket atraviesa cuando lo modifican, resuenan más fuerte sus palabras cuando está ebrio en la primera película. I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Rocket, no one's Y sí, después de ver esto tiene mucho sentido que su primera palabra haya sido duele. Pero ante el dolor, ahí están los amigos. Y se muestra a través de Layla limpiándole la sangre en la frente. Esa dinámica de ante el dolor aparecen los amigos es algo que estuvo presente en toda la trilogía, con cada uno de los guardianes atravesando cierto trauma y sus compañeros estando ahí para apoyarlo y levantarlo. En los cómics, Rocket también es víctima de distintos experimentos, pero según su última historia de origen, esos experimentos sucedieron en el planeta Halfworld a manos de otros científicos. Ahí entonces conocemos a Layla, Teeth y Floor, otros miembros de la Tanda 89, como llama el científico a todos esos animales que fueron parte de esa ola de experimentos para su objetivo final, que es lograr la evolución perfecta de la especie para poblar una colonia y que sea la sociedad perfecta. Y ahí creo que todos tuvimos una vibra muy juguetes de Sid en Toy Story cuando vimos a estos personajes. Layla es un personaje bastante antiguo en los cómics que gira alrededor
creador de Rocket, y en la película está interpretada por Linda Cardellini, a quien creo que en esta sola película le dieron cosas mucho más interesantes que hacer que en su paso como la esposa de Clint Barton. Por su parte, Asim Chody interpreta a Tiff, y la conejita Flor cayó en manos de Michaela Hoover, una actriz que trabaja con Gunn desde sus inicios, compartiendo set en Super, Sparky y Michaela, y The Belko Experiment, además de haber interpretado a una asistente de Nova Corps en la primera película. Y ahí creo que ya vamos entendiendo cuál es la relación entre el tema de la amistad en toda la trilogía y la propia sensibilidad de James, ¿no? Gunn, de hecho, dijo muy temprano en el proceso de producción que contar la historia de este grupo fue la principal razón de por qué hizo la película, y el guión empezó por ellos. En el presente, gracias a la tecnología de Nebula, los guardianes detectan que Rocket no se cura por un dispositivo de seguridad que le implantaron, y para hackearlo tienen que conseguir la historia genética y modificaciones que atravesó, que están en los cuarteles de la empresa OrgoCorp. Así se van de Nowhere mientras Nebula hace un trato con Gamora y los Ravengers para que los ayuden con el robo. Toda esta escena funciona como un paralelo a las secuencias de la primera película cuando se escapan de la cárcel, aquel primer momento en donde se vio la dinámica de grupo formado. En estas instalaciones tenemos cameos de Nathan Fillion, protagonista de Super, una de las primeras películas de Gunn, Jennifer Holland, Daniela Melchior y Steve Agee, todos amigos y familia de Gunn y partes de proyectos anteriores. Ura, la recepcionista que interpreta a Daniela Melchior, es Krill Oriana, la misma especie de Beret, la mujer que duerme con Peter en la primera película. Quizás por tener esa experiencia es que estaba tan seguro que le iba a poder conquistar. Bueno, eso y haber citado a Patrick Swayze. Cuando se escapan nos quedamos con Adam y su madre, donde empieza el viaje de personaje de Warlock. Como está todo crudo, tiene mucho que aprender, y es a través de este perrito espacial que empieza a empatizar con otras formas de vida. Por cierto, el animal se llama Blurb y es parte de la especie Psaki, que según Gunn ya habíamos visto en la saga, y es este bicho que trata de comerse a los demás en la escena del bar de la primera película, solo que esa versión era sin pelo y Blurb es todo peludo. Con Adam generando este lazo con Blurb, se distancia a Adam Warlock de el villano real de la película. Volvemos al pasado de Rocket con el alto evolucionador mostrándole el exterior de su nave, el arete, y él hace foco en dos cosas: el cielo y un cohete. Dos conceptos que van a ser importantísimos en el desenlace de su historia de origen. Acá nos enteramos de la peculiaridad que carga Rocket. De todos los experimentos evolutivos del científico, él es el único que creció con la capacidad de inventar, de razonar y de elaborar hipótesis. Eso es lo que le genera la obsesión desmedida al alto evolucionador. ¿Cómo es que una de sus creaciones puede poseer una inteligencia y un raciocinio más alto que el suyo? Ese cerebro de Rocket representa ese ideal al que el científico durante toda su vida apuntó, pero no puede aceptar que esté dentro de una criatura imperfecta como lo es Rocket. Y ahora bien, ¿por qué es que justo Rocket desarrolla esa habilidad? La película no lo explica porque no es una de las preguntas que James Gunn le interese contestar, pero basándonos en reglas recientes del MCU, podríamos acercar la teoría de que el proceso de evolución forzada al que el villano expone a Rocket hizo despertar cierto gen en él. Un gen mutante como el brazalete despertó ese mismo gen en Kamala, o el Hex de Wanda se lo despertó a Mónica Rambeau. Pero si decimos eso, tendríamos que pensar en que el gen X también está presente en los animales, y es algo que realmente no se sabe o qué tan aplicable podría llegar a ser, así que dejemos un poco esa teoría de un lado por ahora y quedémonos con una explicación más simple, y es decir que Rocket es la excepción a la regla, es la anomalía y el delta del cálculo. En el presente, los guardianes, después de conseguir el historial de Rocket, se dirigen a la Contratierra y el Arete, la nave del alto evolucionador. Al llegar a esa Contratierra, nos damos cuenta que es una réplica de nuestro mundo, solo que congelada en los años 80 y con algunas diferencias, como la Estatua de la Libertad con la cara del alto evolucionador, y sus habitantes son todos animales antropomorfos, resultado de los experimentos del villano. Una situación sumamente inspirada en la historia de La isla del Dr. Moreau, un cuento que conocerán seguro por el capítulo de Los Simpsons o la película con Marlon Brando. La Contratierra es un concepto de los cómics y el alto evolucionador la creó también como una versión más pura de la Tierra, y también estuvo a punto de destruirla, como pasa en la película, cuando el villano Man-Beast infiltró el mal en esa civilización. Pero fue Adam Warlock el que convenció al alto evolucionador de que él podría rescatar al planeta sin necesidad de destruirlo. En la película, lamentablemente, vemos que Adam no solo no puede hacer nada para evitar la destrucción del planeta, sino que también es incapaz de salvar a su madre, a ella, a quien conocimos en la segunda película, y acá está presa de todos los deseos del alto evolucionador, quien descubrimos fue su creador. Según lo que nos cuentan en esta película, a través de distintos experimentos, no solo creó individuos, sino
que razas enteras. Después de un inicio algo áspero, los guardianes reciben la ayuda de una buena vecina, quien les termina prestando el auto, y llega la primera vez que en el MCU se dice la palabra fucking, y es en esta escena tan natural, tan simple, tan guardianes de la galaxia. En la nave Bowie, Gamora mira la mochila de Star-Lord, que es la misma que tiene desde chico, y algo hace clic en ella para aceptar a estos tipos a los que no conoce, pero empiezan a importarle. Está bueno recordar que esta Gamora es la versión del pasado que viaja junto a Thanos hacia el presente en Avengers Endgame. La Gamora de la cual Peter se enamoró murió definitivamente al ser intercambiada por la gema del alma, y así no queda otra, tenemos que llegar a este momento que es el flashback más doloroso de todos, cuando llega la muerte de los amigos de Rocket mientras él intenta liberarlos y escapar. Creo que esta escena y todo lo que comprende esa historia de origen puede ser la más difícil de atravesar para un montón de personas que tienen esa sensibilidad, sobre todo con los animales, pensando en alguien que haya perdido a una mascota hace muy poco. Yo terminé de ver la película y fui a abrazar a mi gata. No me imagino lo que habrá sido ver esta película después de haber perdido una mascota hace poco. La escena es desgarradora y el final es tremendo cuando nos quedamos con una cámara que se va alejando de a poco de Rocket para enfatizar lo solo que quedó después del desastre. Cuando lo vemos escapar, el último plano es de él viendo ese cielo enorme y brillante del cual hablaban Layla y los demás. Peter y Groot se infiltran en la nave, engañan a todos y se escapan con Groot cayendo con estilo. Por cierto, en medio de esa secuencia de acción, uno de los asistentes del gran evolucionador es nada más y nada menos que Pete Davidson, que según Gunn un día pasó de visita por el set y le dio un papel. Y fui muy fan de las cualidades transformativas de este Groot a lo largo de la película y cómo su estilo de pelea difiere de la versión anterior de Groot que vimos en el volumen 1. Creo que nunca está de más aclarar que estamos viendo a otra versión de Groot. El original murió en la primera y este vendría a ser como su retoño, por eso es que su apariencia es tan diferente. Mientras tanto, Nebula, Drax y Mantis se suben al arete pensando que Peter sigue dentro y tenemos este encuentro con los niños de la última creación del villano. Drax tiene ese momento de brillar cuando traen de vuelta su historia. Recordemos que toda su familia fue asesinada por Thanos y es algo que en la segunda película quizás habían dejado un poco de lado, pero Thanos le sacó el sentido a su vida y por fin acá parece reencontrarlo. Después de todo, como dice Nebula al final, Drax no es el destructor, sino que es Drax el papá. Él es un papá por naturaleza. Por cierto, es re lindo el detalle de que la palabra que venían repitiendo en los nenes en su idioma significa literalmente amigo. Con el planeta explotando y gracias a la intervención de Adam Warlock, Gamora puede mantener a Rocket a salvo y por cierto, la actriz que interpreta a ese cerdo que decapita a Adam es Judy Greer, quien ya había interpretado a la ex de Scott Lang en el MCU. Peter, Groot y Nebula intentan revivir a Rocket, que está entre la vida y la muerte, y este plano es algo que exploramos mucho en la última fase de Marvel, con el plano astral de Wakanda o el limbo en Moon Knight y el Valhalla en Thor Love and Thunder. Este reencuentro entre Rocket y sus viejos amigos es otro de los momentos de corazón en la mano que te propone la película y termina con Rocket diciendo la frase que más repitió en toda la trilogía, que es insistir en que él no es un mapache, y tiene todo el sentido con el cierre de su historia. Cuando nos encontramos con el alto evolucionador tenemos el primer vistazo a Phyla Vell, un personaje clave que veremos en la escena postcréditos y en los cómics cuando es mayor ha conseguido tener el manto de Capitana Marvel. Después hablamos de ella. Cuando Peter llama a Krellin para pedir refuerzos y que vuelen a bordo de Nowhere, él está jugando al póker con Cosmo y otros personajes de películas anteriores como Howard el Pato, el comerciante de Xandar de la primera película que creíamos estaba muerto después de que Thanos arrasara con todo su planeta, el vocalista de The Old 97, Red Miller, en la piel de este alien que también tiene su banda y apareció en el especial de Navidad, y al mismísimo Lloyd Kaufman, el mentor de James Gunn en Troma Producciones, el estudio de cine clase B en donde Gunn hizo sus primeros proyectos, con Kaufman volviendo al universo Marvel después de que su personaje en el volumen 1 haya muerto, y aunque no pudo aparecer en el volumen 2, sí estuvo presente en el Escuadrón Suicida de Gunn. El alto evolucionador, ya fuera de sí, perdido en su obsesión, activa las últimas defensas, que son esas bestias fallidas que convirtió en armas, y todo ese enjambre de máquinas saliendo de una nave y tratando de meterse en el cráneo de Nowhere me dio todas las vibras del ataque de los Centinelas a Zion en Matrix Revoluciones. A propósito, cuando ve a Nowhere, el alto evolucionador grita: destruyan a ese dios muerto. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es la cabeza de un celestial, los seres que en Eternals vimos que nacen a partir de cuerpos celestes y con esa energía crean varios planetas más, permitiéndole a más civilizaciones crecer. Hablando de Nowhere, vemos la defensa y cómo Kraglin logra usar la flecha de Yondu gracias a ese maravilloso cameo de Michael Rooker, volviendo a su personaje. Cuando vemos a Kraglin manejando a Nowhere, el que controla el cañón es el mismo personaje que trabajaba para el coleccionista en la primera película, y Drax amenazó con cortarle la cabeza. Volviendo a Drax, Nebula y Mantis,
hubo un momento clave para ella, que es encontrarse con los monstruos que vimos en la apertura de la segunda película, los Abiliscos, los cuales le dieron la chance de darse cuenta que es momento de crecer más allá de esta familia, el cual es el tema central de esta película. Así se reúnen los guardianes y tenemos esa escena que simula ser todo un gran plano secuencia sin cortes, en una coreografía de pelea que es simplemente hermosa, creativa y una marca registrada de Gunn. Esa es la escena que me refería en mi reacción, que íbamos a ver una y otra vez. Todos empiezan a escapar hacia Nowhere y rescatan a todos los nenes cautivos. Y en el medio Mantis libera a este adefesio, que está interpretado nada más y nada menos que por el propio Gunn. Según los créditos y lo que interpreto, esto podría haber sido en algún momento un cordero y su nombre es Shank Lamb. Rocket se queda atrás porque ve a todos los animales cautivos, los que alguna vez fueron su especie, y acá por fin tenemos el verdadero origen de su nombre. Él nunca supo que era un mapache porque cobró conciencia una vez que pasó por todos esos experimentos y jamás vio a alguien como él. Cuando tiene este encuentro con su especie, cae en la cuenta de lo que es y lo lleva con orgullo cuando se enfrenta a su creador. Así es como nace Rocket Raccoon, y por eso siempre fue importante hasta este momento solo decirle Rocket. Después de ese primer golpe, todo el grupo de guardianes se suma a Rocket y terminan reduciendo al alto evolucionador. Al sacarle la máscara al villano, vemos su verdadero rostro con todas las cicatrices que le dejó Rocket en su ataque de furia después de que él mató a Layla. Una cosa que me gustó es que hayan dejado vivo al alto evolucionador. No me gusta cuando mueren todos los villanos y no se pueden volver a usar en proyectos futuros. No digo que sea el villano central de otra historia, pero sí que esté ahí como para romper los huevos. La nave empieza a autodestruirse y todos salen, pero en el camino se le cae la música a Peter y vuelve a buscarla porque recordemos que esa música representa el recuerdo de su madre, y casi que nos despedimos como él, como pasó con Yondu, pero Adam Warlock los salva después de que Groot lo haya salvado a él, explicándole que todos merecemos una segunda oportunidad. Y claro, en ese momento tenemos esta imagen que remite a la creación de Adán, así como este Adam está renaciendo en una forma de héroe. Después de que lleguen todos a salvo, terminan abrazados y pasamos a un epílogo que cierra ese mensaje de crecer más allá de ese lugar seguro que es la familia que se encuentra en el camino. Tenemos esta despedida de Peter y Gamora que me pareció súper acertado. ¿Por qué? Gunn siempre dijo que para él las muertes tienen que ser definitivas. De hecho, él iba a matar a Gamora en el volumen 2, pero desde Marvel le pidieron que por favor no, porque tenían todo el plan de hacer con Gamora lo que hicieron en Avengers Endgame. Y en esta película lo que hace Gunn para mostrar que la muerte tiene consecuencias y es algo de riesgo, decide que Peter y Gamora no terminen juntos, porque efectivamente esta Gamora es otro personaje, está en otro estadio, no es la Gamora que se terminó enamorando de Peter. Y esa situación empuja a Peter a tomar la decisión que toma, que es la de dejar escapar y enfrentar el trauma que dejó en la Tierra. Así es como empieza a sonar en Nowhere, The Dog Days Are Over, de Florence and the Machine, y se enfatiza ese mensaje de toda la trilogía de cómo la música termina uniendo a la comunidad. Con un abrazo final y un "los amo muchachos" de Groot en idioma universal, que según confirmó Gunn, busca la intención de que por primera vez nosotros como audiencia entendamos lo que está diciendo Groot. Es como vemos que todos los personajes tienen frente a ellos su próximo paso. Nebula y Drax van a intentar construir eso que les fue arrebatado, que es un hogar y una familia. Mantis por primera vez tiene autonomía y sale al universo a disfrutarla. Gamora encontró a su propia familia, que es este grupo de Revengers, que por cierto, hay que decirlo, son los mismos personajes que vimos en el volumen 2, con Tara Strong interpretando a Mainframe, el antiguo Lex Luthor Michael Rosenbaum dándole vida a Martin Extenga, el hechicero Krugar y Stackar Ogord en la piel del gran Sylvester Stallone. Por su parte, Peter vuelve a la Tierra finalmente para encontrarse con su abuelo, que es una forma de cerrar el círculo que empezó en la primera película. De hecho, su ropa en esa escena tiene los mismos colores que al principio de la primera película, el icónico azul y bordó. Si bien el protagonista de esta película es Rocket, Peter también da un paso importante en su viaje de personaje. Formó a los Guardianes justamente por encontrar un refugio después de escaparle del trauma durante 20 años. Pero en esa despedida de Gamora, en ese momento de dejarla ir y no aferrarse al recuerdo, se da cuenta que no puede seguir corriendo y tiene que hacerle frente a ese trauma que representa la Tierra para él, que es no haber sido capaz de despedirse de su madre cuando ella muere de cáncer. Groot y Rocket, por su parte, terminan bailando. Vemos que Peter le dejó el reproductor de música y una nota en una estampita de Alf, y siendo los líderes de la nueva formación de los Guardianes de la Galaxia que conocemos en la escena postcréditos. Adam Warlock ahora es parte del equipo, además de haber aprendido sobre música gracias a Rocket. Y mientras habla sobre Adrian Belew, The Carpenters y Bruce Springsteen, el nuevo capitán pone una canción muy especial que es Come and Get Your Love de Redbone, la misma que abrió la saga allá en 2014. Además de Kraglin y Cosmo, la otra incorporación, como dijimos, es Phyla-Vell, una de las creaciones del Alto Evolucionador. Ella lleva el nombre de un personaje recurrente en los cómics
de Guardianes de la Galaxia, quien tiene un origen algo diferente y en algún momento puede llevar el manto de Capitana Marvel. Ella es la hija de Mar-Vell, el primer Capitán Marvel, y Elysius, una Eternal del planeta Titán, el lugar natal de Thanos. En su versión del MCU podemos pensar que el Alto Evolucionador tomó genes de ambas razas para crearla y evolucionarla, así que podemos tener un personaje muy poderoso en el futuro. Esa nueva alineación en esta escena postcréditos está en el planeta de los Krillorianos, quienes están interpretados por los otros dos hermanos de James Gunn, Grace y Will. Así es como el director, antes de irse hacia DC Studios, dejó todo organizado, todo armado para cerrar su historia y que los Guardianes puedan tener otras aventuras por ahí. Personajes que se pueden llegar a cruzar con los Guardianes de acá hacia el futuro son varios. Tenemos a los Eternals, lo tenemos a Eros de Harry Styles y también a The Marvels, que de hecho es la próxima película que se estrene del MCU. En la segunda escena postcréditos, algo mucho más simple, lo tenemos a Peter Quill desayunando mientras lee el diario, en donde podemos ver en la primera plana una noticia sobre la experiencia que Kevin Bacon tuvo al ser abducido, o sea, una referencia más al especial de Navidad. Ahí Peter entonces está viviendo su vida terrenal y probablemente sea algo que no termina de adecuarse a él, por lo cual terminamos con la última placa que asegura que Star-Lord va a volver. Si se dieron cuenta, esa placa es bastante diferente a la que usa Marvel por lo general, que es todo negro y con letras muy chiquitas blancas. Acá es al revés, todo al revés. Fondo blanco con las letras muy grandes anunciando que va a volver. ¿Eso nos puede llegar a indicar que el Star-Lord que va a volver es otra versión? No lo sé, me gustaría que me cuenten ustedes en los comentarios, pero así llegamos al final de este análisis completo de Guardianes Volumen 3, una película que para mí es súper redonda desde lo emocional sobre todo. Los puntos fuertes de esta película van por ese lado, se centra en sus personajes, se centra en un drama personal e íntimo para sus personajes y logra aterrizar de la mejor manera su mensaje central. Gracias por llegar hasta acá, quedó muy largo este video, pero te invito a que pases por la entrevista que hicimos con Karen Gillan, con la mismísima Nebula. Fue una oportunidad hermosa y me encantaría que pasen por ahí a dejar un poquito de amor. Yo creo que esos 5 minutos valen la pena. Ustedes me dicen después en los comentarios. Sin más, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chau.